Bienvenidos al curso de teorías literarias. En la clase correspondiente a la semana 4, vamos a trabajar en los temas significado, significante, qué es una obra literaria, diferencias entre crítica y análisis literario. Como ustedes se recuerdan, mi nombre es Macario, mis apellidos del Cid Morales. Objetivo de la clase: diferenciar entre crítica y análisis de una obra literaria. Vamos a iniciar con significado. El significado es el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico, es decir, es el concepto o idea que se asocia a la forma sensible o perceptible, que esto es significante dentro de paréntesis del signo, y al objeto que representa, que es su referente en todo tipo de comunicación. Aquí hay algo bien importante que hay que resaltar: el contenido mental. ¿Por qué a veces nos cuesta expresarnos? ¿Por qué carecemos de ese contenido mental? Carecemos de esa información, carecemos de ese conocimiento. Conocimiento es el cúmulo de información que se ha recibido a través de la forma empírica o científica. Entonces, el conocimiento es bien importante, poder conocer, poder tener ese contenido, entendiendo que el cerebro es como una bodega donde se almacena la información necesaria para utilizarla en cualquier momento. Y cuando hablamos de signo lingüístico, es la unidad formada por un conjunto de fonemas que asocia un objeto, idea o concepto. A esto se le conoce como significado. El significado de un signo lingüístico es el concepto o la imagen que asociamos en nuestra mente a un significante concreto. Esa palabra no se les debe olvidar: asociar, asociar lo mental con lo físico, poder tener claro el, el- de qué se trata. Cuando hablamos del significante, el significante es necesariamente una entidad que se percibe a través de los sentidos. Aquí hay algo bien importante. Nosotros podemos escuchar un ruido y lo asociamos con algo que ya está en nuestra mente. Nosotros podemos tocar algo y lo asociamos. Nosotros podemos saborear, nosotros podemos mirar y lo asociamos a través de los sentidos. Se utiliza en lingüística estructural y en la semiótica para denominar aquel componente material o casi material del signo lingüístico y que tiene la función de apuntar hacia el significado. ¿Qué es lingüística estructural? La lingüística estructural es aquella que tiene como objeto de estudio la estructura del lenguaje humano. Recordemos que el ser humano, para poder comunicar sus ideas, sus pensamientos, utiliza el lenguaje, o mejor dicho, cuando hablamos de lenguaje, son todos los medios o todo lo que utiliza el ser humano para poder transmitir sus sentimientos, para poder transmitir sus ideas y sus pensamientos. Y cuando hablamos de semiótica, es la ciencia que estudia los diversos signos lingüísticos o los signos que utiliza el ser humano para poder transmitir un mensaje, o lo utiliza como un modo de comunicación. Entonces podemos ver que se utiliza en lingüística estructural y en la semiótica. Por un lado, la lingüística tiene como objeto la estructura, y por el otro lado es una ciencia de poder analizar, poder ver esos signos con que está formado un mensaje. El significante de un signo lingüístico es la imagen que tenemos en nuestra mente de una cadena de sonidos. Cuando nosotros cuando escuchamos una palabra o mencionamos una palabra,
es una cadena de sonidos. Entonces, tanto el significante como el significado es importante tenerlo claro para poder sumar o para poder eh, adquirir mayor conocimiento sobre lo que se está tratando en esta clase. ¿Qué es una obra literaria? Obra es toda cosa elaborada por el ser humano utilizando sus habilidades creativas de acuerdo al contexto. Puede tratarse de un producto intelectual, canción o poesía, un objeto material, una casa o manualidad. Puede ser una canción. Recuerden que hay personas que tienen la habilidad para cantar, hay personas que tienen habilidades para la poesía. En la construcción, el constructor utiliza su creatividad para poder dejar bonita o para poder dejar acabados que demuestren su capacidad, por eso utiliza su creatividad. Y literario o literaria es un término que está relacionado con lo perteneciente o relativo a la literatura, porque estamos viendo obra y literario separado para poder entender que es una obra literaria. Por un lado tenemos cuando se utiliza la creatividad y aquí relacionado con la literatura. ¿Y qué es literatura? Ya lo hemos dicho anteriormente. Literatura es el conjunto de saberes que permiten escribir y leer bien, o el arte de la poética, la retórica y la gramática. Ya vimos que es poética, ya vimos que es retórica y gramática. Hablemos un poco de la retórica. La retórica es lo que utiliza la oratoria o se utiliza la oratoria para poder hablar con elocuencia y poder persuadir al receptor. Y la gramática pues tiene que ver con la forma en que se escribe una lengua. Obra literaria es una creación que realiza el escritor con el objetivo de transmitir una idea. Es una creación, es la acción de crear. La herramienta que utiliza para llevar a cabo dicho trabajo es la escritura e intenta trabajar con ella de modo que su mensaje pueda ser comprendido a la vez que se presente con una determinada estética. La estética juega un papel bien importante. La estética tiene que ver con la belleza para que haya una comprensión por parte del lector de esa obra literaria. La obra literaria puede pertenecer a diversos géneros como la narrativa, la lírica, el drama, la épica o la didáctica. Cuando hablamos de la narrativa, es una obra en prosa, como la novela o cuento. Cuando hablamos de la lírica, es la composición en verso que expresa los sentimientos del autor. El drama es la obra pensada para ser presentada ante un público. La épica son versos que cuentan las hazañas de héroes o divinidades. Y la didáctica busca instruir al lector. Entonces, podemos avanzar al otro tema que es la diferencias entre crítica y análisis literario. Ya vimos en las clases anteriores que es crítica literaria, pero es necesario recordarla y es necesario tomarla en cuenta para poder entender esto. La crítica literaria es una disciplina que se encarga de analizar y emitir juicio de valor basado en el contenido de una obra literaria, bien sea una novela, cuento o poema, con el fin de orientar al lector. El fin de la obra de la crítica literaria es orientar al lector de acuerdo al juicio emitido. Esta actividad es realizada por un crítico literario. ¿Quién es un crítico literario? Es aquel que a través de la experiencia, a través de una especialidad o a través de tanta lectura que ha hecho, puede emitir un juicio sobre una obra. El análisis literario consiste en una evaluación para dividir y reconocer los distintos aspectos que conforman una obra. Cuando hablamos de aspecto es un conjunto de características. ¿Cuáles son las características que posee cada obra para poder se divide y se
se evalúa, pero esto lo vamos a ampliar acá. Examina diversos aspectos de una obra literaria, mismos que la contribuyen, para lograr una comprensión e interpretación total de su contenido y forma. Este trabajo se realiza examinando el argumento. El argumento es todo lo que se utiliza para poder defender algo que se ha dicho, el tema, que es bien importante para poder llamar la atención del lector. La exposición, que es donde se da a conocer las ideas, el estilo y otros aspectos respecto a una obra literaria. Gracias al análisis literario se puede conocer qué recursos utilizó el autor de una obra en particular, con qué intención los empleó, cuáles esos recursos y qué cosas tuvo que considerar a la hora de desarrollar una determinada estructura o encarnarse en un género en particular. Prácticamente vamos a encontrar todo lo que llevó al autor a escribir esa obra literaria y eso es bien importante. Pasamos a encontrar los aspectos a tener en cuenta en un análisis. En la próxima clase vamos a ver cómo estructurar un análisis para poderlo llevar a cabo. Tenemos fondo o contenido. Se refiere a elementos como el epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Esto es bien importante conocerlo. Es el título o enunciado del contenido de un escrito o parte de él. Tenemos los personajes, que son los que intervienen en la obra, los temas, el tiempo y el espacio. Por otro lado, tenemos forma o estructura. Se refiere al narrador, la estructura de la obra, los recursos del contenido, las figuras literarias y el vocabulario. Esta parte de forma o estructura es bien importante, tanto como el fondo. Esto se va a someter a un estudio más profundo para poderlo dejar claro. Tenemos las diferencias, la diferencia entre crítica literaria y análisis literario. Recordemos que este tema continúa en la siguiente clase para poder dejar más clara la idea. Tenemos la diferencia en cuanto a la función. La crítica literaria tiene, la función es el análisis y emisión de un juicio de valor basado en el contenido de una obra literaria. El contenido sirve para poderle dar un valor a esa obra literaria de acuerdo al análisis y la emisión. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece el análisis. Por el otro lado, tenemos el análisis literario, que es la evaluación para dividir y reconocer los distintos aspectos que conforman una obra literaria. Aquí evaluamos para dividir. ¿Dividir qué? Los elementos y reconocer los distintos aspectos, o mejor dicho, no elementos, los aspectos, las características que conforman la obra. Tenemos el objetivo de la crítica literaria es orientar al lector y del análisis literario es comprender e interpretar el contenido y forma total de la obra. Cada uno tiene su objetivo, la crítica y el análisis, pero podemos ver que el análisis, la crítica utiliza el análisis, pero eso lo vamos a explicar. Pasamos a las preguntas para estudio. Responde las siguientes preguntas con base al contenido de la clase. 1. ¿Qué nombre recibe el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico? 2. ¿Qué nombre recibe la entidad que se percibe a través de los sentidos? 3. ¿Qué nombre recibe la creación que realiza el escritor con el objetivo de transmitir una idea? 4. ¿Qué examina los diversos aspectos de una obra literaria? 5. ¿A qué aspecto del análisis pertenece el epígrafe? Aquí es bien importante ponerle atención porque esto nos sirve para poder hacer el estudio de la clase y poder ir sumando a ese conocimiento. Muchas gracias por su atención y sigamos adelante.